Hola y bienvenidos a este canal. Me da mucho gusto saludarles desde Mérida, Yucatán, México. Les voy a platicar un poquito sobre los cuidados que debemos darle a nuestro instrumento en cuestión de limpieza. No siempre nuestras manos están perfectamente limpias. Muchas veces sudan demasiado. Tenemos un poco de grasa siempre en las manos. Entonces, al tocar el instrumento, muy pronto vamos a ver cómo se nos ensucia. Cada vez que llegas a las posiciones más altas, más cercanas al puente, te vas a topar con residuos de brea, tus dedos van a quedar chiclosos y el dedo simplemente no quiere deslizarse y se traba a medio camino. Es cuando descubres que realmente es necesario limpiar constantemente las cuerdas. No te imaginas la cantidad de polvo, pelos y todo tipo de cosas que encuentras dentro de un violín. Una franelita para limpiar la brea, otra franelita para limpiar nada más la madera y las cuerdas. Siempre elige un material lo más suave que encuentres. Presionas un poquito con el dedo. Si eres principiante, ten cuidado de no presionar demasiado la cuerda porque se puede desafinar. Entonces de aquí hasta la próxima clase tu violín queda desafinado y no lo puedes practicar de manera eficiente. Te sugiero que abraces ligeramente la cuerda porque a los costados de la cuerda también se acumula la brea. Se produce un sonido bastante desagradable. Para reducir un poquito este sonido, pon tus dedos en las cuerdas y ya no suena tan horrible. Ya que tenemos limpias las cuerdas, vamos con el siguiente lugar, que es justo debajo. Vas a meter esta franelita por debajo de las cuerdas, aquí, y le vas a frotar un poquito así. También esta parte la puedes limpiar pasándole un par de veces con tu pulgar y ya luego entonces colocas tu franela abajo y le quitas todo el exceso de brea que puede tener de un lado, de otro lado. Esa, digamos, es la parte más sucia de todo. También atrás del puente pasamos. En el mismo puente ya vemos que tenemos varios espacios. No te recomiendo meter tu franelita allá porque se te puede enredar. Ya que tenemos esta zona principal, podemos pasar a estos lugares un poquito más inaccesibles, debajo de la barbada. Te sugiero realizarlo en un lugar un poquito más cómodo, donde no se te va a caer el violín. Y justo debajo del diapasón yo doblo la franelita y lo paso de esta manera. Si ya he hecho esta primera parte de la limpieza, quitar el exceso de polvo, los residuos de brea, podemos utilizar algo como este líquido que sirve para proteger al barniz, para darle brillo. Lo puedes conseguir en alguna tienda de música o con el laudero. Ya luego con esta franelita paso sobre todo el cuerpo de violín. Le quito el polvo, lo que tenga a los costados. Aquí en todas estas curvas donde tiende a acumularse el polvo, le doy un par de vueltas, le paso por atrás y listo. Ya tenemos lista la parte principal, que es el cuerpo de violín. Ahora vamos a pasar a la limpieza del diapasón. Por eso es tan importante usar otra franelita donde no quedan los residuos pegajosos de la resina, polvo, etc. La vas pasando suavemente sobre la cuerda, colocas debajo de las cuerdas, aprietas un poquito contra el diapasón y le das una pasada. Ten mucho cuidado de no llegar hasta el fondo porque se te puede levantar un poquito la cuerda y se te puede desafinar. Entonces ya esta parte
te sugiero que la limpies desde afuera. Para una limpieza más profunda, te recomiendo ir con el laudero. Te lo deja como nuevo. Él te lo limpia no solo por fuera, pero también por dentro. Finalmente, también quería recomendarles esta cosita que se llama Fast Fret. Lo descubrí hace muchos años, todavía siendo estudiante en el Conservatorio de Łódź en Polonia. Uno de mis amigos me lo recomendó, un guitarrista que lo usaba para las cuerdas. Fast Fret es esta cosita que es como una esponja, tiene un cierto líquido, un componente que sirve para limpiar las cuerdas. Entonces lo pasas de esta forma sobre las cuerdas y no solo limpia las cuerdas, pero también las lubrica. Después de aplicar Fast Fret, tus dedos corren con más facilidad sobre las cuerdas. Todos los cambios de posición se efectúan con más facilidad. Puedes sentir que fácil es cambiar de posición. Los dedos se deslizan sin ningún obstáculo sobre la cuerda. Incluso siento que el violín suena más brillante. Puedes conseguir Fast Fret en algunas tiendas de música, pero aquí en México lo he visto muy pocas veces. Recomiendo que lo busques tal vez en Mercado Libre o Amazon. Si ya se te ensució o gastó o secó esta parte del Fast Fret, puedes comprar otro, pero si no tienes una tienda donde lo venden y no quieres gastar más dinero, también puedes aplicar el cuchillo y simplemente cortar esos 2 milímetros y seguir usando Fast Fret por más tiempo. Si te ha gustado este video, dale un like, déjame un comentario, comparte con tus amigos y no se te olvide suscribir a este canal. Hasta la próxima.